y está a mano derecha Dynamo. Se me va a abrir la interfaz de Dynamo y voy a abrir un archivo nuevo. Ya conocemos la interfaz. Yo la voy a poner en manual para ir ejecutando a medida que vayamos construyendo esto. Vamos a ver y conocer algunos nodos primero. Ya conocemos de manera general, por ejemplo, el de punto, que son de geometría y todo eso. Ahora vamos a empezar a conocer algunos que tienen que ver con operaciones y con listas. ¿Ya? Vamos a primero conocer los que tienen que ver con listas. Recuerden que cualquier nodo que quieran buscar o al menos un concepto que quieran buscar, basta con hacer clic derecho y, y escribir algo. Si yo escribo lista, por ejemplo, list, me van a aparecer cosas relacionadas con eso. Entonces, eso les puede ayudar cuando estén tratando de construir una definición a buscar un buen nodo que les apoye. Ya sobre todo de los nodos básicos, que es lo que va recomendando al principio. Después, cuando tienen más paquetes instalados, les va a funcionar mejor el buscador y más específico en relación a eso. Ya yo voy a hacer ahora unas operaciones que tienen que ver con matemática. Ya voy a hacer unas secuencias y unos rangos. Ya, para que veamos la diferencia y cómo construir esto también con code blocks. Si recuerdan, cuando conversamos un poco de los nodos la semana pasada, los code blocks son, si yo hago doble clic en el espacio, es un nodo en el cual yo puedo escribir distintos tipos de cosas. O sea, tenemos los nodos que son de texto, los nodos que son de números, los nodos que son como estos, que son de operaciones, ¿ya? Y en los code blocks nosotros podemos escribir lo mismo, pero simplificándolo todo en un solo nodo, por ejemplo. ¿Ya? Es como una especie de espacio para poder programar. Ya, entonces yo voy a dejar eso aquí para que nos sirva más ratito. ¿Ya? Y primero voy a construir una secuencia y vamos a ver lo que es una secuencia. Ya nos pide en sus puertos de entrada a mano izquierda, nos pide un inicio, ¿ya? Una cierta cantidad de números que va a tener esa secuencia. En este caso, por defecto, viene 10. Aquí el inicio viene en 0 y el paso, que sería cada cuánto avanza, sería de 1. Entonces, si yo me acerco aquí abajito y pincho en el chinche, me está diciendo que es nulo por el minuto. ¿Ya? Pero si yo lo alimento con un slider, ya tengo dos sliders. Uno dice number slider y otro dice integer slider. El integer serían números enteros, ¿ya? Y el number puedo configurarlo más específicamente con decimales y puedo subdividirlo. En cambio, el integer slider viene configurado para números enteros, ¿ya? Vamos a utilizar esto. Inicio 1, ¿ya? Inicio 1, paso, supongamos, o sea, perdón, cantidad 10,
Y el paso, vamos a darle de 2 en 2. Ya, entonces ahora, si yo ejecuto, voy a tener el resultado de 10 números, ya, porque tengo 10 como amount, como cantidad, ¿ya? Entonces genera 10 números que parten del 1, avanzan de 2 en 2 y se repiten 10 veces, ¿ya? Eso es una secuencia. A diferencia del rango, que es una configuración bastante similar, pero el resultado va a ser distinto. Ya voy a ocupar los mismos números, voy a partir del 1, pero fíjense que ahora me dice que necesita un fin, o sea, tenemos un inicio y un fin y nos vamos a mover en ese rango, por eso que es un rango. Eso yo le digo que el fin es 10 y que el paso es 2. Ya, si me acerco, pincho aquí para verlo permanentemente. El resultado también son 10 números, ya, y dice 10, y se mueve con 10 elementos. Recuerden que siempre aquí todo parte del 0, ya, aunque le haya dicho aquí que partió del 1, ya, se mueve con 10 elementos, y en este caso, el paso fue el que no me tomó bien, está de 1 en 1. Ujú. Voy a ponerlo en automático para que sea más. Ahí va de 1 en 1, inicio, inicio 1, está bien, de 1 en 1 hasta el 11. Ujú. 2. El rango no está funcionando bien. Está avanzando de 1 en 1. Ahí sí. Tenía conectado el otro. Voy a cambiar la configuración de los alambres. Eso se cambia aquí en ver. Se llaman conectores. Tipo de conector le voy a hacer curvo. ¿Ya? No había conectado así en recto para hacerles el apunte. Sí, un poquito más cómodo porque son más suaves las líneas. Y entonces aquí tenemos el rango, a diferencia de la secuencia, ya se obtiene un resultado distinto. Por ejemplo, aquí son 6 números en total, porque avanza parte del 1, avanza o sea, pretende llegar hasta el 11 y avanza de 2 en 2, entonces el resultado es más corto. ¿Ya? En la secuencia es continuo y en este caso el número total de elementos también depende de la cantidad a la cual vamos a repetir el paso, la cantidad de veces que vamos a repetir el paso. Si son 11 veces, como en este caso, van a haber 11 elementos. ¿Ya? Depende, la cantidad total depende de ese valor, del amount. Y esto mismo que tenemos en cada caso con 4 nodos, lo podemos hacer en un code block programando básicamente. En este caso yo voy a escribir aquí, voy a hacer un 1, ¿ya? Para decirle que esto se convierta en una secuencia,
voy a hacer unos 2 puntos, y para indicarle el amount o la cantidad, voy a hacer un gato, le voy a decir 11, ya, después 2 puntos, para pasar al siguiente, que sería el paso, en este caso son 2, ya, y voy a cerrar esto con un punto y coma, ya. Voy a hacer un nodo watch para mirar lo que hizo, ya, y voy a compararlo, ya, y es exactamente lo mismo. Ya, entonces la diferencia entre esto, si supiéramos que la secuencia de elementos que vamos a hacer, por ejemplo, una línea de pilares o una distribución de puntos que van a ser centros de algo, ¿ya? Si fuera fija, podríamos hacerlo con CodeBlock y simplificarnos una cantidad de nodos eh, en la definición, o si queremos que vaya siendo variable, la podemos hacer con sliders para que vaya cambiando en el tiempo, ya en función de nuestra interacción con la definición. Para hacer rangos, es muy similar. Yo voy a hacer un 1, 2 puntos, sería 11 puntos, y cambiamos el gato para el final, y cerramos siempre con un punto y coma para que se genere el nodo y me genere el output, ¿ya? O conecto esto al watch, ¿ya? Si se fijan, los nodos de entrada, en este caso, reciben siempre uno, y los nodos de salida pueden salir más de uno. Y aquí tengo un rango que solamente se repite 2 veces, ¿ya? Va del 1 al 11 y se repite 2 veces. Es distinto a este, ¿ya? Es más, si yo le digo aquí 6, perdón, hice un enter. Ya, ahí va a estar igual que el rango de aquí. ¿Ya? Si yo quiero 6 elementos. ¿Ya? Eso es como el lenguaje idéntico en CodeBlocks, ¿ya? Vamos a hacer ahora unas pruebas de nodos. Todo esto lo pueden ir buscando aquí mismo. O sea, lo que estamos utilizando en este caso son matemáticas, no, perdón, estamos aquí en mat, hay funciones, ¿ya? Hay lógica, operaciones, unidades, ¿ya? Y la secuencia específicamente está en lista y general, o sea, es para netamente manejar listas. Si me voy a listas, general, aquí yo tengo secuencias y rangos, ¿ya? Vamos a probar algunos nodos. Por ejemplo, este que se llama join. Si yo hago clic aquí, se va a situar esto. Y este nodo, con este símbolo más, puedo añadirle más input ports. Entonces, como tengo dos listas, que sería esta una lista y esta otra lista, puedo unir estos resultados y obtener esta lista que es mayor. Si se fijan, lo que conversamos en la clase anterior de los niveles de la lista esta es simplemente una lista plana que tiene un solo nivel con todo el contenido. El segundo nivel corresponde a la lista completa,
Y el primer nivel corresponde a los índices, o sea, cada uno de estos por separado dentro de esta lista. Aquí no hay una lista de listas, que fue lo que conversamos también la clase anterior. Veamos otro nodo bien, bien utilizado. A ver. Este, por ejemplo, first item. Ya, si yo conecto una lista y veo el resultado, con ese elemento puedo extraer el primer ítem de la lista. ¿Ya? Así como tengo ese, tengo el último. ¿Ya? Y aquí tengo el último ítem de la lista, ¿ya? Que sería ese. Si yo quiero identificar o solicitar alguno en específico, tengo este, ¿ya? Que se llama getItemAtIndex. O sea, yo le tengo que dar un índice, ya tengo, le enchufo la lista, y en este caso, como tiene una función automática, no está, me está pidiendo el índice. O sea, yo le puedo dar un número, por ejemplo el 3, ya así puedo crear un número, ya, así como puedo crear un nodo que se llama number, ¿va? Ahí está. Oh, está como lento. Ahí está, number. Así como tengo este nodo que se llama number, con el code block también puedo hacer lo mismo, pero más rápido. ¿Ya? Y puedo conectar este, sería el número 3, y me va a extraer, en este caso ahí, el índice 3, el número 7, ahí está, y si yo conecto este, me va a extraer lo mismo. ¿Ya? O sea, con CodeBlock también puedo encontrar, digamos, la representación de ese mismo número. ¿Ya? Entonces con este otro, el getItemAtIndex, puedo extraer algo en específico. Después lo vamos a ocupar en definiciones y va a tener un sentido un poquito más claro. En este caso estamos simplemente testeando. Operaciones. A ver. Estos, a ver. Chop. Ya, vamos a sacar esto de aquí. Lo vamos a poner aquí. Y bueno, ¿qué hace Chop? Corta la lista. Si yo tengo una lista, la conecto y me pide un largo. Si yo le doy este mismo largo de 3, el resultado que voy a hacer es que voy a tener una lista de listas, ¿ya? Si se fijan aquí aparece el nivel 3, ¿ya? ¿Ya? El nivel 3 del ordenamiento de listas, y entonces aquí aparece una lista que contiene muchas listas que están separadas cada 3 elementos, cada 3 índices, ¿ya? Fíjense también que los índices ahora cambian, o sea, hay un índice de listas, ¿ya? Sería la lista 0, la lista 1, la lista 2, y en cada una de ellas hay solamente índices 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. La última es más corta, solamente tiene un 0 y un 1, ¿ya? Por la cantidad de elementos. Después, ¿qué tenemos de lo más usado? Bueno, flatten, que sería como transformar esta lista, que es una lista de listas, nuevamente en una lista continua o aplanada, ¿ya? Ordenada, digamos, todo en una sola lista.
Ya no es una lista de listas, sino que vuelve a ser una lista. ¿Por qué no me pidió ese puerto? Porque viene por defecto en un valor que es -1 y eso ya lo comprime, ya automáticamente. Por ejemplo, podemos remover un ítem de la lista, podemos reemplazarlo. Ya ahí, a ver, de organizar, yo creo que mantenemos el shuffle, que ahí volví. Le estaba mostrando justo el nodo shuffle. Este lo que hace es ordenar aleatoriamente el, el resultado de una lista. Ya, lo que hace es desordenarlo, por decirlo así. Eh, el shift indices, que también se ocupa bastante, ahí vamos a estar viendo en un par de definiciones. Sigo teniendo inestabilidad, así que me avisan si se escucha muy mal, por favor. Ya, lo que yo hago con el shift índices, o que hace, lo que es un intercambio. A ver, lo voy a hacer mejor con esta para que sea más claro. Me pide un número o una cantidad. Yo primero lo voy a hacer con un 1 para que sea más claro. Ya, y voy a poner esta aquí para compararla. Lo que hace básicamente es como desplazar, como si esto fuera un bucle, desplazar en esa cantidad de veces la lista. Entonces, esto partía en 1, 3, 5, 7 y se desplazó en 1, que ese 1 vendría a ser el 11, que era el último, y lo desplazó, ya, ahora el primero es el 11, y sigue 1, 3, 5, 7, así tal cual. Entonces pasa, el último pasa a ser primero, como si esto fuera un círculo. ¿Ya? Eso es lo que hace el nodo. Si yo ahora le digo, no sé, 3, ahora pasa a ser se desplaza 3 veces y ahí parte de nuevo lo que había anteriormente. Ya, ese es el shift índices. Mm, bueno, vamos a ir testeando algunos más, pero en definiciones más específicas. Vamos a revisar ahora que conocemos algunos de estos nodos. Una definición que está en el módulo de muestras, ya debería ser, me parece que... Ah, perdón, no es de las básicas, es de las matemáticas. Perdón, voy a cerrar esa. Aquí si bajamos un poquito... Voy a abrir esta que se llama Core Math, o sea, la del núcleo. Creo que esta es... Sí. Ya. Esta tiene algunas operaciones matemáticas clásicas que ya empiezan como a demostrarle
el manejo, digamos, de superficies y de curvas en general como modelación en Dynamo. Voy a girar un poquito esto para que veamos un poquito en planta. Y ahora me voy a ir a las definiciones. Ya, la primera debería ser, bueno, estas son las operaciones básicas, aquí está la resta. Fíjense que aquí está de tres maneras distintas que se puede hacer. O sea, tenemos, incluso podría haber una cuarta, tenemos números, en este caso con code blocks, para hacer más de un puerto de salida, basta con hacer un enter después del punto y coma y poder componer el número siguiente y punto y coma, y eso me genera varios puertos. Aquí está restando, o sea, 5 menos 2, resultado 3. Ya otra manera de hacerlo sería con una fórmula, escribir simplemente en el nodo fórmula 5 menos 2 y se va a realizar. Y en CodeBlock también puedo hacer lo mismo, o sea, transformar esa fórmula a través de un CodeBlock, basta con poner 5 menos 2 y punto y coma para que se abra el puerto y va a aparecer lo mismo. Porcentajes, ya, comparación, cuál es mayor que, ya, o sea, si 5 es mayor que 2 y van a aparecer resultados booleanos. De lógica, digamos, verdadero o falso. Entonces, eso también nos va a ayudar a separar, por ejemplo, elementos. Si es menor o igual que, ¿ya? Si es igual. ¿Ya? Aquí hay, fíjense, aquí está el parámetro de booleano, entonces tenemos, es como un interruptor, ya verdadero o falso, entonces si es, eh, aquí está preguntando si es igual, si es verdadero es igual a falso, por supuesto que es falso, entonces si falso, o sea, perdón, si este nodo se llama, eh, ah, si son paralelos, entonces, claro, si son opuestos a la larga, eh, y aquí me dice que sí, ¿ya? Aquí está en fórmulas y aquí está en code blocks, para que vayan mirando también cómo es posible escribir esto mismo en un solo nodo. Fíjense, aquí hay 3 nodos, o sea, 4 nodos. Este quizás es innecesario, pero 3 para componerlo, y aquí simplemente uno, ¿ya? Es como una suerte de economía de espacio en los redondeos, ya si quieren redondear un número, está a piso, que sería ese, que sería la parte más baja, a cielo, que sería la parte más alta, o sea, llevar pi a 4, digamos. Y este sería el redondeo exacto, que sería a partir de un solo dígito, es parecido o similar al piso, ¿ya? Y después está el redondeo con dígitos, o sea, le puedo decir cuántos dígitos quiero. Y aquí tengo el 3.142. Para que dimensionen un poquito eso. Me voy a... Ah, claro, justo esto es lo que quería. Ya. Esto es cómo construir un ángulo, un arco en realidad. Eh, que bueno, en el fondo también genera un ángulo. Si yo selecciono el nodo, vamos a ver que en la geometría es ese de allá. Ahí está marcándose en azul el ángulo. Lo voy a mover un poco. Está un poquito pesado. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué en esta definición que estamos viendo? Estamos
viendo este nodo que se llama un nodo de geometría y que se llama que vamos a crear un arco a partir de un centro, ¿ya? Y de un punto centro y de un radio y un ángulo, ¿ya? Entonces nos pide primero un centro. ¿Cómo le damos un centro? Con un punto, ¿ya? En este caso es el punto 0x, su coordenada x es 0 y su coordenada y es 35, ¿ya? Como hay más geometría aquí, lo desplazaron para que se viera aquí. Entonces ese punto lo conectó al centro, ese sería nuestro centro. Después nos pide un radio, ¿ya? Entonces, para eso le doy un número simplemente, en este caso es 5, ¿ya? Y después nos pide eh, un punto inicial, o sea, un número inicial para el ángulo y un número inicial para el otro ángulo. En este caso es como, por decirlo de alguna manera, en grados, ¿ya? Pero fíjense que aquí dice que los ángulos en los nodos o en un code block están en radianes, ¿ya? Ojo con ese pensamiento. Y después nos pide una normal, ¿ya? ¿Por qué nos pide una normal? Para que esto se genere en ese plano y no se genere en cualquier otro, ¿ya? En este caso es un vector, ¿ya? Y ahí, aquí de repente cuesta un poco, porque si yo escribo aquí vector, tengo varias posibilidades. Yo voy a poner, por ejemplo, ese que dice vector en Z, y fíjense que es un nodo distinto, y yo escribo nuevamente vector, este dice por coordenadas, ¿ya? Entonces, este vector se obtiene, fíjense que son todos partes de geometría, del grupo geometría, ¿ya? Pero la diferencia está entre el rayo y ese símbolo como más. Entonces si yo me salgo de aquí y me voy a geometría, me voy a... debería ser aquí, claro, en abstract, aquí tengo los vectores, ¿ya? Y esta es como la separación, ¿ya? Y estas son como operaciones y estas son como los nodos más fundamentales, por decirlo así. Y aquí están los vectores en las distintas direcciones. Aquí está X, y Z, ¿ya? Y este sí corresponde al vector que señala esa dirección, ¿ya? Estos me entregan otro tipo de información, ¿ya? Entonces, para que cuando busquen el vector, traten de componerlo de buena manera. Yo voy a testear los otros. Aquí me apareció el Y, y aquí voy a poner el X, para que veamos que al dibujar esto con otra normal, ya fíjense que ahí, fíjense cómo hizo el arco, ¿ya? Y fíjense si yo le pongo el X, ya lo dibujó en el otro sentido. Entonces, por eso que es importante el vector en este caso, como normal, ¿ya? Porque me indica que la normal es hacia arriba, el vector en Z. En cambio, esto tiene que ver para dónde yo oriento esto, ¿ya? Para que me entiendan. O sea, si yo quiero un elemento que va a moverse en el eje Z, o sea, perdón, en el eje X, le tengo que decir que es ese vector. Lo mismo para el Y y lo mismo para el Z. En este caso, para que se represente bien en este archivo, está todo como dispuesto en planta. Entonces, por eso que el vector es
el Z, está todo orientado hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué está controlando cada cosa? Entonces tenemos el inicio en 0, y si yo muevo este, me debería mover ese ángulo y con eso reducir el arco, que es lo que está generando este nodo. Este arco es ese. ¿Ya? Si lo selecciono, me debería mostrar en azulito, ahí está. Después que hizo esto, generó esos puntos. ¿Ya? Y tiene un start point y un endpoint. ¿Ya? Si yo apago esto, estas son las líneas que construyen esos radios. ¿Ya? Entonces, si yo apago esto, las vistas preliminares, ya en el fondo, cuando se construye el arco, se construye solamente el arco. ¿Ya? Esto que hizo aquí esta definición era solamente como para ejemplificar esas rayas, eh, como para que se entendiera mejor lo que está haciendo el nodo, para que fuera una gráfica un poquito más amable. Entonces, estos puntos están ubicándose ahí automáticamente. Fíjese cómo cambió de lo que estaba ahí, se prendió y se fue al final de la curva. Es como se llama curve endpoint, siempre se ubica al final de la curva. Recuerden que aquí la definición de curva no tiene que ver con simplemente el grado de curvatura que tiene una línea. Las líneas rectas también son curvas, son unas curvas de grado cero. ¿Ya? Entonces, por definición, digamos. Y estas líneas eran esas, fíjense cómo se unen con esos dos puntos. ¿Ya? Y tenemos esa definición como para construir arco. Esta es la definición de cómo hacerlo en un code block. ¿Ya? No nos vamos a detener en eso. Y esto es coseno. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto... Ya, esto se torna un poquito más complejo porque estamos viendo la función con una definición bastante más compleja, ¿ya? Y está generando esa curva, ¿ya? Y la está dividiendo. Veamos lo que está haciendo. Estos sliders, ya dice, este conjunto de ejemplos muestra cómo trazar el gráfico de una función coseno, ¿ya? Mediante nodos. El nodo es una fórmula y un bloque de códigos. Cada ejemplo toma una serie de números como valores x de una serie de puntos, ¿ya? Y calcula los valores y a partir de los valores x, ¿ya? O sea, toma eso de ahí y calcula los valores y va trazando, digamos, la curva. Dice el bloque, perdón, y luego dibujo una línea con la forma de una curva del coseno, ¿ya? Eso es lo que comenté. El bloque de código grande al final de cada gráfico desplaza la geometría dibujada a otra parte de la pantalla para que no se superpongan todas. O sea, ese último en el fondo está desplazando una geometría. No sé, a ver, si yo prendo esto, no, no cambia mucho. Ya veamos lo que está haciendo. Esta es la amplitud de la curva, que dice 3. Si yo la cambio, claro, ahí se eleva.
Se hace más amplia. Ya es la frecuencia, esto sería si la queremos más corta o más ancha. ¿Ya? En este caso estamos viendo una planta, pero imagínense esto, no sé, en un corte, controlando una superficie como las que están acá al lado, que puede ser una cubierta, etc. Y aquí tenemos una especie de rango, ya que está haciendo una operación, dice serie de valores en X, o sea, está, es que son, me imagino yo, esos puntos que se van repitiendo, ya, y dice que son, que va del 0 al 10 y son 20 números, va del 0 al 10, ya, y aparecen esos valores entre medio, pues son 20 números, es un rango. Eso lo está multiplicando con la frecuencia, ¿ya? Y a eso, o sea, esos valores por la frecuencia me está calculando los ángulos del coseno, ¿ya? Y con eso va generando la curva. O sea, si yo apago aquí, esa es la curva. Si yo le quito la vista preliminar, está completa. Esa definición está más compleja, como para mostrárselas ahora. ¿Ya? Pero en el fondo eso es lo que está haciendo, ¿ya? Y las de acá abajo, que son más largas, están, fíjense, nodos nuevos, bueno, hay unos de operaciones matemáticas, pero en el fondo lo que quiero mostrarles es que ya a partir de ese tipo de cosas pueden empezar a componer ciertas geometrías que directamente en Revit no podrían hacer tan fácil. Estos parecen como sombreros mexicanos. Oh, está pesadito para mover. No sé por qué. Tengo como un delay. Ya. ¿Cuál controlo a quién? Si muevo este. El de ahí al fondo. Ya. Bueno, la gracia es que esa superficie está controlada por esas líneas y esos puntos. Entonces, al mover estos sliders o cambiar la composición de la cantidad de puntos, por ejemplo, va a hacer que esa geometría cambie y cambie cuantas veces queramos y la podamos controlar. Ese es como nuestro objetivo. Ya, entonces ahora vamos a preparar el inicio de un ejercicio que vamos a hacer a partir de un apunte que yo les dejo en la Moodle. Ya que es este, ¿no es cierto? Que ya se los mostré. Ya que va a ser este ejercicio. Ya vamos a hacer una matriz de puntos, ya que van a estar compuestos, bueno, aquí nos pide una matriz de 11 por 11 puntos, ya para encontrar una intersección específica y generar una columna, por decirlo así, o un elemento, un círculo con una extrusión
en ese punto, ¿ya? Y después podemos multiplicarlo, ¿ya? A toda la matriz. Entonces vamos a preparar ese ejercicio y lo vamos a terminar en el bloque siguiente, es cortito. Entonces vamos a trabajar con lo que hemos estado haciendo. Vamos a hacer una secuencia para que llevemos esto un poco a entendimiento más general. Voy a colocar unos sliders. Los voy a copiar y los voy a pegar. Eso fue lo que hice. Los voy a conectar primero y después los voy a alterar. Ya, de 11 puntos. Ya, entonces debería ser 10. Y de uno en uno, veamos el resultado. Dice 11. Ya, para tener 11 elementos. ¿Qué pasa si yo esta secuencia la llevo a puntos? O sea, si yo digo puntos, ya habíamos visto esto, un punto por coordenada, por defecto nos sitúa el 0, 0, 0, porque viene cargado ahí con el valor 0, pero si yo le doy eso a uno de sus coordenadas, ¿ya? Empieza a aparecer una secuencia de puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le conecto esto también a la i? ¿Ya? Fíjense que se arma una diagonal ahí. Pero aquí vamos a hablar un poco de lo que se llama el encaje, o lacing en inglés, que es este botón que aparece aquí que dice automático. Eh, es un botón que no se cliquea, ¿ya? O sea, es como un indicador más que nada. Pero si hacemos clic derecho en el nodo, vamos a ver la opción de encaje, y en este caso dice automático, que es lo que nos está indicando, igual que ahí. Y hay tres opciones principales, ¿no es cierto? Una es el más corto, otro es el más largo, y otra es un producto vectorial que vendría a ser la opción que muestra todas las posibilidades, ¿ya? No siempre, en esta función de automático, no siempre escoge el mismo, ¿ya? En este caso debería estar con el más corto, ¿ya? Si yo digo más corto, fíjense que no me cambió. Si yo digo aquí el más largo, tampoco, ¿ya? Y si yo digo aquí encaje producto vectorial, me genera una matriz, ¿ya? Si yo voy a partir del 0 aquí, para que me parta ahí del 0, 0, ¿ya? Eh, Importante, que ya lo habíamos conversado, me parece, esta grilla, ya que aparece aquí, la unidad, o sea, cuando yo pongo 1 o 10, ¿ya? Son metros, ¿ya? O la unidad que tenga Revit. En este caso, si yo me voy aquí, esos son los puntos que tengo en Dynamo, y reviso aquí las unidades del proyecto, está en metros, ¿ya? Y siempre va a respetar esa misma unidad de Revit, la respeta en Dynamo, o sea, están relacionados en ese sentido. Ahí. Entonces ahí tengo mi matriz de puntos.
ya que sería lo primero que nos pide el ejercicio, es generar esa matriz. De 11 por 11, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Entonces queremos encontrar el punto 5, 5, que sería 3, 5, ¿ya? Y 3, 5 sería como ese. ¿Ya? Y para eso podríamos testear el que estuvimos mirando hoy. ¿Ya? Como tengo lista, aquí tengo una lista de puntos. Ahí está la lista de puntos. Yo quiero extraer un, un elemento, entonces quiero de aquí de la inspeccionar, quiero el get item at index. Ya, probemos esto. Va, no hay que ver lo que hice, perdón, quería sacarle esto. Ya tengo mi lista y voy a hacer un code block y voy a hacer aquí 5. Veamos qué obtengo. Voy a apagar para mirar. Fíjense que estoy obteniendo la quinta fila. ¿Ya? Y si yo aquí juego con el encaje, ¿cuál es el más corto? ¿Ya? Fíjense, ahí está, me muestra 1. El encaje más largo sería en el otro sentido, ¿ya? Y el producto vectorial sería igual al más largo. Entonces, yo quiero el punto central, ¿ya? Que sería el encaje más corto. Aquí tengo S, que es el punto inicial, ¿ya? Yo quiero, aquí podríamos jugar con los niveles, ¿ya? Y aquí me está mostrando el quinto elemento de la primera fila, y si yo cambio y le digo en el nivel 3, encaje más corto, encaje más largo, producto vectorial, ya no hay más de 4 niveles, por eso que me marcó el error. Tampoco puedo jugar con el nivel 1, ¿ya? Y se me va a cortar en un ratito. Era el 5-5. Entonces tengo aquí de esto, lo voy a repetir. Y voy a apagar aquí. Y ahí tengo el punto 5-5. Entonces extraje de aquí la fila y de aquí extraje el quinto punto. ¿Ya? Entonces si yo prendo esto, este es el punto 5-5. ¿Ya? Para que no se nos corte antes del recreo, porque me falta componer, digamos, el círculo, o creo que alcanzo a hacer eso. eh, vamos
después de eso, digamos, dejarlo ahí para volver en el ejercicio después del recreo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos ahora para componer un círculo? Sería si buscamos aquí, el círculo que nos pide un centro y un radio. Ya, también hay uno que nos pide una normal. Después vamos a ver si va a ser necesario ese u otro. ¿Ya? Yo voy a hacer este. Fíjense que automáticamente se fue al punto inicial porque viene con un punto asociado, que es el 000, y tiene un radio de 1. Ya, entonces yo voy a conectar, perdón, nada que ver, voy a conectar, sí, voy a conectar este punto, ya, que sería el 5,5. ¿Ya? Y de radio voy a poner un número, un slider, pero no un integral, sino que un number slider. Lo voy a configurar, va a ir de 0 a 1 y va a avanzar de 0,1 en 0,1. ¿Ya? Y entonces así yo tengo un círculo más pequeño. Entonces ahí tengo mi círculo en el centro de la matriz. Ya fíjense que no es una definición muy larga. Ya para lo que llevamos es bastante simple. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, lo vamos a dejar hasta aquí por hora para que no se nos corte a mitad de la definición y seguimos después del recreo.